No es el final. Dios aún tiene algo grande para ti. Hay instantes en los que el alma siente que todo quedó suspendido. No porque el mundo se haya detenido, sino porque algo dentro de ti perdió el ritmo. Miras a tu alrededor y ves cómo la vida de otros avanza, cómo los planes ajenos florecen mientras los tuyos parecen marchitarse antes de tiempo. Intentas comprender por qué las cosas se estancaron, por qué ese sueño que habías puesto en manos de Dios no se cumple todavía. Y en esa espera, el corazón se llena de preguntas que no encuentran respuesta. Te preguntas si hiciste algo mal, si Dios cambió de opinión, si ya no mereces lo que alguna vez Él te prometió. En esos momentos, la fe se vuelve una llama temblorosa. Sientes que tu historia perdió sentido, que el capítulo que estás viviendo no tiene propósito alguno. Pero lo que no ves es que mientras tú te preguntas qué salió mal, Dios está reescribiendo el curso de lo que parecía detenido. Porque lo que a ti te parece un punto final, para Él es apenas una pausa sagrada. Hay pausas que no significan abandono, sino transformación. Dios no detiene tu historia para castigarte, sino para protegerte del rumbo equivocado, para redirigir tu destino hacia algo que tus ojos aún no pueden imaginar. A veces te preguntas por qué todo se volvió tan silencioso. Antes sentías su presencia en cada detalle y ahora solo escuchas el eco de tus propios pensamientos. Pero no confundas el silencio con el olvido. Cuando Dios calla, no es porque se haya alejado, sino porque está trabajando en dimensiones que tú no puedes ver. Él está preparando caminos, moviendo piezas, restaurando áreas de tu vida que ni tú mismo sabías que estaban rotas. Es en ese aparente vacío donde Dios forja lo eterno, porque la fe verdadera no se sostiene en lo que vemos, sino en lo que confiamos aún sin entender. Dios sabe cómo detenerte cuando vas demasiado rápido, cuando tus planes te alejan de lo que realmente necesitas. Él conoce tus batallas ocultas, tus dudas que nadie más ve, las lágrimas que no publicas y los temores que escondes detrás de una sonrisa. Y justo ahí, cuando crees que todo se detuvo para siempre, el cielo comienza a moverse a tu favor, porque aunque no lo percibas, hay algo gestándose en lo invisible, un propósito que avanza en silencio mientras tú aprendes a esperar. Dios nunca se ha rendido contigo. Simplemente está preparando el terreno para algo que durará, no solo para un momento, sino para toda tu vida. Piensa en cuántas veces el fin de un camino te llevó al inicio de uno nuevo. Cuántas veces una pérdida te salvó de algo que no era para ti. Así obra Dios. Cierra puertas que no comprendes para abrir sendas que no podrías imaginar. El ser humano teme a la pausa, pero la pausa es el lenguaje secreto del cielo. Es en la pausa donde se clarifica el alma, donde lo urgente deja de gritar y lo esencial comienza a hablar. Si sientes que la historia se detuvo, no es porque terminó, sino porque el autor decidió revisar cada línea, eliminar lo que te dañaba y añadir lo que te fortalecerá. Dios no escribe con prisa, Él escribe con intención. Y cuando parece que nada ocurre, Él está ordenando lo que vendrá después. Cada minuto que te duele, cada día que parece perdido, está siendo contado con propósito. Quizás no lo entiendas ahora, pero un día mirarás atrás y dirás, si no se hubiera detenido, nunca habría descubierto quién soy realmente. Porque cuando todo se detiene afuera, algo profundo comienza a moverse adentro. Es ahí cuando el corazón aprende a depender no del resultado, sino de la presencia. Este es el momento de creer, aunque no veas movimiento, de confiar aunque el cielo parezca en silencio, porque la historia que Dios escribe no necesita tu control, solo tu confianza. Él no ha cerrado el libro de tu vida, está preparando el siguiente capítulo, uno que no nacerá de tus fuerzas, sino de su gracia. Así que respira, no te desesperes por lo que no avanza.
Lo que parece detenido no está muerto, está en proceso. Y pronto, cuando menos lo esperes, Dios levantará lo que creías perdido. Y entenderás que su pausa fue tu rescate, su silencio fue tu enseñanza y su tiempo fue tu milagro. El eco de lo que perdiste. Hay heridas que no sangran, pero su eco resuena en cada rincón del alma. Es ese eco el que escuchas cuando cierras los ojos y algo dentro de ti te recuerda lo que ya no está. Puede ser un sueño que se desmoronó, una relación que se apagó sin despedida, una oportunidad que se escapó cuando más la necesitabas. Y aunque intentes seguir adelante, el corazón parece caminar mirando hacia atrás. Sientes que el pasado aún tiene poder sobre ti, que las sombras de lo que perdiste siguen acompañándote, impidiendo que creas que algo nuevo puede nacer. Pero Dios no ignora ese eco. Él no pasa por alto el dolor que arrastras. Conoce cada pérdida, cada ruptura, cada noche en la que te preguntaste por qué algo que parecía tan prometedor terminó de repente. El cielo no mira tu tristeza con indiferencia. Dios la abraza, la recoge y la convierte en materia prima para tu crecimiento. A veces, lo que perdiste no era un castigo, sino una liberación que aún no comprendías. Porque hay cosas que, si hubieran permanecido, te habrían impedido avanzar hacia el propósito que Él preparó para ti. El eco de lo que perdiste puede parecer una cadena, pero si aprendes a escucharlo con otra mirada, descubrirás que también puede ser una guía. Cada pérdida deja una enseñanza, una voz que susurra: aquí fue donde aprendiste a depender de Dios. Lo que desapareció no define tu destino, lo que haces con ese vacío sí. Dios no te pide que ignores el dolor, sino que lo pongas en sus manos, porque cuando lo entregas, deja de ser un peso y se transforma en testimonio. Hay momentos en que la mente quiere regresar al lugar donde todo se rompió, como si la respuesta estuviera allí. Pero Dios no te llama a revivir lo que fue, sino a reconstruir desde lo que queda. Él no necesita que todo vuelva a ser igual. Él puede hacer algo completamente nuevo, incluso con los fragmentos de lo que perdiste. Si el eco del pasado aún suena, no es para atormentarte, sino para recordarte que sobreviviste, que sigues aquí y que lo que te quebró no pudo destruirte. Cada pérdida tiene una voz espiritual que, si la escuchas con el corazón, te dice: ya no eres el mismo, y eso es bueno. Porque el dolor, cuando se pone en manos de Dios, deja de ser un final y se convierte en semilla. No te lamentes por lo que no volvió. Agradece lo que aprendiste mientras todo se caía. A veces, lo que perdiste fue necesario para que volvieras a encontrarte contigo mismo y con Dios. El cielo no se llevó algo para castigarte, sino para despejar el camino de lo que no era eterno. Y aunque hoy te duela mirar atrás, confía. Dios no deja huecos vacíos. Todo lo que se fue será reemplazado por algo más puro, más sólido y más tuyo. No tienes que negar lo que sentiste ni borrar los recuerdos. Solo necesitas permitir que el Espíritu Santo les dé un nuevo significado, porque el eco del pasado puede seguir sonando, pero si prestas atención, descubrirás que su tono ha cambiado. Ya no es un grito de pérdida, sino un susurro de esperanza. Dios no está interesado en devolverte lo que tenías, sino en entregarte lo que siempre debió ser tuyo. Y cuando eso suceda, cuando veas florecer algo que parecía imposible, entenderás que nada de lo que perdiste fue en vano, que cada lágrima tuvo propósito, que cada ausencia fue una preparación y que lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo transformó en la fuerza que ahora te impulsa. Así es como el eco de lo que perdiste se convierte en la melodía de tu redención, la fe que sobrevive al silencio. Hay noches en las que el alma grita y el cielo parece mudo. Hablas con Dios
y sientes que tus palabras se pierden en el aire, que tus oraciones rebotan contra un muro invisible. Miras al cielo y no ves señales, no escuchas promesas, no sientes nada. Y te preguntas en silencio si acaso la fe tiene sentido cuando Dios no responde. Pero justo ahí, en el lugar donde no escuchas nada, es donde la fe se vuelve más pura. Porque la fe verdadera no vive de emociones, sino de convicción. No se alimenta de lo que sientes, sino de lo que sabes. Hay un momento en todo creyente en el que Dios calla, no para castigarlo, sino para madurarlo. Cuando el alma deja de sentir, el espíritu aprende a confiar. El silencio de Dios no es su indiferencia, es su taller. Es donde Él forma una fe que no depende de resultados, una fe que no se apaga cuando el milagro tarda, una fe que no huye cuando no hay señales visibles. Esa fe es la que sostiene a los que caminan en la oscuridad y aún así avanzan. Es la fe que dice, aunque no vea, confío. Es la fe que permanece cuando las emociones se van y lo único que queda es la certeza de que Dios sigue siendo Dios. Hay quienes solo creen cuando sienten, pero hay otros que, aun sin sentir nada, siguen orando, siguen creyendo, siguen esperando. Y esos son los que descubren el verdadero poder de la fe, porque lo que se construye en la oscuridad resiste la tormenta. Dios está más cerca de lo que imaginas, aunque no escuches su voz. Él no necesita hablarte para estar presente. A veces, su silencio es su manera de decir, ya confía en lo que te dije antes. Y eso basta. La fe que sobrevive al silencio no busca respuestas, busca presencia. Es la fe que se arrodilla no para exigir, sino para permanecer. Es la fe que no necesita entender para seguir. Es la fe que sostiene al alma cuando la mente se cansa de razonar. Esa fe se forja cuando aprendes que Dios no siempre actúa a tu ritmo, pero siempre actúa a tiempo. Y mientras esperas, sin darte cuenta, algo dentro de ti crece. Se fortalece tu paciencia, se afina tu oído interior, se purifica tu amor. Porque amar a Dios cuando todo va bien es fácil. Amarlo cuando todo calla, eso es fe. Dios observa tu perseverancia en los días en que nadie te ve. Él escucha tu oración más sincera cuando tus palabras ya no tienen fuerza. En esos momentos, el cielo no está ausente, está observando la fidelidad que nace en el silencio. Cada vez que decides creer un día más, aunque no sientas nada, el cielo lo celebra. No hay fe más valiosa que aquella que camina sin bastón, que avanza sin mapa, que confía sin pruebas. Esa fe no se fabrica en los templos, se forja en las noches donde solo hay tú y tu corazón latiendo entre la incertidumbre y la esperanza. Si hoy estás en ese silencio, no te desesperes. No busques ruido donde Dios quiere paz. No corras detrás de respuestas cuando lo que Él desea es tu confianza. Hay verdades que solo se revelan cuando el alma se aquieta. Y mientras tú crees que todo está detenido, el Espíritu está trabajando en tu interior, enseñándote a escuchar lo que antes no podías oír. La voz de Dios no siempre suena, a veces se siente en la calma. No temas al silencio. A veces es el escenario donde Dios escribe los capítulos más profundos de tu historia. Cuando el ruido se apaga, lo divino habla en susurros. Cuando los sentidos fallan, la fe ve lo invisible. Cuando el alma se rinde, el espíritu toma el control. Y un día, cuando todo se aclare, mirarás atrás y dirás, Dios estuvo conmigo incluso cuando no lo sentía. Esa es la fe que sobrevive al silencio, la que no necesita ver el sol para creer que el amanecer llegará. Cuando Dios trabaja en lo invisible, hay momentos en que el silencio de Dios parece una ausencia, pero en realidad es el sonido del cielo construyendo algo que aún no estás listo para ver. Lo invisible no es vacío, es el taller donde Dios diseña lo eterno.
Mientras tú crees que nada sucede, Él está moviendo piezas, preparando corazones, abriendo puertas que todavía no existen. Es difícil entenderlo cuando tus ojos no ven progreso, cuando tu esfuerzo no da fruto, cuando tu oración parece caer en un pozo sin fondo. Pero es precisamente ahí donde Dios actúa con mayor precisión, porque lo que se forma en lo oculto tiene cimientos que no se derrumban con el viento. Dios trabaja en los silencios, en los detalles que tú ignoras, en los gestos que no interpretas, en las demoras que tanto te incomodan. No es que te haya olvidado, es que está construyendo la versión de ti que pueda sostener lo que le estás pidiendo. Hay bendiciones que, si llegaran antes de tiempo, te destruirían. Hay respuestas que, si las recibieras sin madurar, se perderían. Por eso, cuando parece que nada pasa, en realidad todo está pasando. Dios no improvisa. Mientras tú esperas una señal visible, Él está entretejiendo cada hilo de tu historia con propósito. El problema es que queremos ver para creer. Queremos que Dios nos dé pruebas antes de confiar, pero la fe no funciona así. La fe no se alimenta de evidencia, sino de confianza. Y cuando decides creer sin ver, le das permiso a Dios de actuar sin límites. Porque lo invisible no es un obstáculo, es el espacio donde la fe se vuelve real. Lo que hoy no ves está siendo formado en el secreto. No lo percibes porque no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Es ahí donde Dios trabaja los cimientos, fortalece tu carácter, purifica tus motivos, limpia tu mirada para que cuando todo florezca, tu corazón no se pierda en el orgullo. Dios siempre actúa en dos dimensiones, la que tú ves y la que no ves. En la visible parece que nada cambia. En la invisible, los milagros están germinando. Es como una semilla enterrada. Nadie la ve, pero está viva, rompiendo la tierra desde adentro. Si juzgas por lo que tus ojos alcanzan, creerás que todo terminó. Pero si aprendes a confiar en lo invisible, sabrás que el silencio no es inactividad, sino diseño. Porque Dios no te prepara solo para recibir, te prepara para resistir lo que recibirás. Hay una sabiduría profunda en los tiempos de espera. No son castigos, son procesos. Mientras tú te desesperas, Dios organiza. Mientras tú lloras por lo que se fue, Él acomoda lo que viene. Y cuando llegue el momento exacto, todo lo que antes no tenía sentido se alineará con una precisión divina. Descubrirás que la demora era protección, que el silencio era dirección, y que lo invisible era la evidencia de un Dios que nunca dejó de obrar. A veces, el milagro no es que algo aparezca, sino que algo dentro de ti cambie. Dios no siempre transforma las circunstancias primero, transforma tu percepción. Te enseña a ver más allá de lo evidente, a sentir más allá del ruido, a confiar más allá del miedo. Lo invisible no es un lugar de abandono, es el escenario donde Dios prepara el cumplimiento de su palabra. Y aunque no lo entiendas, aunque te duela esperar, su obra avanza. Ningún movimiento del cielo es en vano, ningún silencio es vacío, ninguna demora es casualidad. Un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Entenderás por qué no fue antes, por qué no fue como querías, por qué tuvo que doler. Verás que lo invisible fue más real que cualquier cosa tangible, porque ahí, en ese espacio sin forma, Dios estaba escribiendo la parte más poderosa de tu historia. Así trabaja Él, en lo profundo, en lo oculto, en lo que nadie ve. Y cuando al fin se revele, no podrás atribuirle la gloria a nadie más, porque sabrás que solo Dios pudo haberlo hecho. El propósito detrás del dolor. El dolor siempre llega sin pedir permiso. Se instala en el alma, interrumpe los planes y deja un vacío que parece imposible llenar. Nadie lo busca, nadie lo desea, pero todos lo enfrentan. Y en ese encuentro inevitable con el sufrimiento surgen las preguntas que más pesan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora?
¿Dónde está Dios cuando todo duele? Y aunque parezca que el cielo guarda silencio ante esas preguntas, hay un propósito que se esconde entre las lágrimas, un sentido que no se revela mientras el corazón está roto, sino cuando comienza a sanar. El dolor no siempre es un enemigo, a veces es un mensajero. Viene para mostrarte lo que el ruido de la rutina no te dejaba ver, para despertarte de una comodidad que te adormecía. Hay dolores que son señales divinas, empujones del cielo que te sacan de lo que te estaba destruyendo lentamente. Dios no causa tu sufrimiento, pero puede usarlo. Él transforma cada herida en una enseñanza, cada pérdida en dirección, cada caída en impulso. Nada se desperdicia en las manos del Creador. Lo que hoy duele será mañana una herramienta para consolar a otros, para hablar desde la experiencia, no desde la teoría. A veces le pedimos a Dios que quite el dolor, pero Él elige darnos propósito dentro de él. Porque hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. Hay madurez que solo llega después del quebranto. Cuando todo se derrumba, tu fe ya no se sostiene en palabras, sino en presencia. Es ahí cuando aprendes que la fortaleza no es no llorar, sino seguir creyendo entre lágrimas. Que la fe no siempre te libra del fuego, pero sí te acompaña dentro de él. El dolor revela lo que realmente crees. Cuando todo te es quitado, descubres si amabas a Dios por sus bendiciones o por quien Él es. Y cuando decides amarlo aún en la pérdida, tu alma se vuelve libre, porque el amor que sobrevive al dolor es indestructible. No hay tormenta que lo apague, no hay distancia que lo quiebre. Dios usa el sufrimiento para quitarte lo que te ata, para que puedas reconocer lo esencial. Y cuando lo logras ver, lo que antes parecía una maldición se transforma en el terreno donde florece una nueva versión de ti. El propósito del dolor no es destruirte, sino revelarte. Revelarte quién eres, en quién confías y quién está contigo incluso cuando todos se van. Es ahí donde descubres que tu valor no depende de tus logros, sino de tu resistencia, que no necesitas que todo salga bien para estar completo, que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte con lo que realmente importa. Dios nunca desperdicia una lágrima. Cada una cae en su mano, y con ellas riega el jardín de tu crecimiento espiritual. Un día, cuando mires atrás, no recordarás tanto el dolor como lo que nació de él. Verás cómo lo que parecía tu final se convirtió en el inicio de tu propósito. Entenderás que si no hubieras atravesado esa noche oscura, no habrías aprendido a reconocer la luz. Que si no hubieras caído, no sabrías cómo levantar a otros. Que si no hubieras llorado, no sabrías cómo consolar. El sufrimiento te hace más humano, más compasivo, más consciente de la gracia. Y eso, ante los ojos de Dios, vale infinitamente más que cualquier éxito pasajero. Así que no temas al dolor, no lo niegues, no lo reprimas, pero tampoco lo glorifiques. Solo entrégaselo a Dios. Deja que Él lo transforme, que lo redima, que lo use para pulir tu carácter y fortalecer tu fe. Porque lo que hoy parece una herida abierta, mañana será la marca de un milagro. El dolor no tiene la última palabra, Dios la tiene. Y cuando Él habla, todo lo que dolía cobra sentido. El sufrimiento deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia la plenitud. Lo que hoy te duele será mañana la evidencia de que nunca estuviste solo y que incluso en tu quebranto Dios ya estaba escribiendo tu propósito. Tu nombre aún está en los labios de Dios. A veces sientes que el mundo te olvidó. Las personas se alejan, los planes cambian, los caminos se separan. Hay días en que miras al espejo y te preguntas si realmente importas, si alguien recuerda lo que diste, lo que soñaste, lo que intentaste construir. El silencio se vuelve tan fuerte que parece borrar tu identidad.
Pero hay una verdad que atraviesa el tiempo y la duda. Tu nombre aún está en los labios de Dios. Él no te olvidó. Nunca lo hizo, ni por un segundo. Aunque todos hayan pasado de largo, el Creador todavía te mira con la misma ternura con la que te imaginó antes de que existieras. En el cielo, tu historia sigue siendo tema de conversación. Cuando tú crees que nadie piensa en ti, Dios susurra tu nombre con propósito, no como una nostalgia, sino como una promesa viva, porque tu vida no es una coincidencia ni un accidente del destino, es una idea divina que sigue en desarrollo. Él no ha dejado de hablar de ti. Cada día, en medio del caos, tu nombre resuena ante su presencia, no en la lista de los olvidados, sino en el libro de los que aún tienen destino. Cuando todo se oscurece, cuando las voces del mundo se apagan, Dios sigue pronunciando tu nombre, recordándote que sigues siendo suyo. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuántas veces hayas pensado que ya no mereces su atención. El amor de Dios no se cansa. No depende de tus aciertos, no cambia con tus errores. Es constante, inquebrantable, eterno. Él no ve a alguien roto, ve a alguien en proceso, ve más allá del error, mira la intención, el deseo, la lucha interna que nadie más comprende. Hay nombres que el mundo olvida porque ya no son útiles, porque dejaron de servir a su conveniencia. Pero Dios no ama por utilidad. Él ama porque es su naturaleza. Y cuando dice tu nombre, no lo hace para recordarte tu culpa, sino para recordarte tu valor. Porque mientras tú te defines por tus caídas, Él te define por su gracia. No eres el error que cometiste, eres el propósito que Él sigue construyendo. Cada vez que Dios te llama, te invita a recordar quién eres realmente, su hijo, su creación, su reflejo. El problema es que muchas veces escuchas más las voces que te hieren que la voz que te sostiene. Dejas que los juicios humanos apaguen la verdad divina. Pero si hoy pudieras hacer silencio por un instante, si detuvieras el ruido que te distrae, podrías escuchar ese susurro que viene del cielo, tan suave y tan firme al mismo tiempo. Yo te conozco, no te olvidé, aún tengo planes contigo. Esas palabras no son solo consuelo, son una declaración. Dios no menciona lo que ya no importa. Si tu nombre sigue en sus labios, es porque tu historia no ha terminado. El amor de Dios no es un recuerdo, es una presencia constante. Aun cuando tú dejas de orar, Él sigue hablándote. Aun cuando te alejas, Él te busca. Su fidelidad no depende de tu constancia. Por eso, cada vez que pienses que fuiste reemplazado o descartado, recuerda que hay un lugar en el corazón de Dios donde solo encaja tu nombre. Ningún otro puede ocuparlo. Nadie más puede vivir lo que tú estás llamado a vivir. Él no escribe copias, escribe originales, y el tuyo sigue siendo uno de sus proyectos más preciados. Así que no creas en la mentira del olvido. No te midas por las miradas que se fueron, ni por los silencios que te hirieron. Dios no borra lo que ama, y tú sigues siendo parte de su plan. Cuando Él dice tu nombre, todo el cielo escucha. Ángeles se mueven, caminos se abren, circunstancias se alinean, porque su voz tiene poder, y cada vez que pronuncia tu nombre, algo en el universo responde. Eres conocido, eres amado, eres recordado. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo veas, pero el cielo sigue pronunciando tu nombre con esperanza. Dios no te ha dejado en pausa, te está preparando para el momento en que lo escuches de nuevo con claridad. Y cuando eso ocurra, entenderás que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo llamado. Tu nombre sigue vivo en la voz que creó el mundo, y mientras esa voz te sostenga, no hay olvido que pueda alcanzarte, la promesa que aún respira. Hay promesas que parecen dormidas. Las escuchaste una vez con el corazón encendido, las abrazaste con fe, y luego el tiempo se encargó de enfriar la esperanza.
Pasaron los días, los meses, los años, y lo que parecía inminente se volvió lejano. Empezaste a pensar que tal vez no lo entendiste bien, que quizá esa palabra no era para ti, pero Dios no miente. Su promesa no muere con el tiempo, solo espera el momento exacto para renacer. Y mientras tú crees que todo se desvaneció, la promesa sigue respirando, viva, constante, esperando la señal del cielo para cumplirse. El problema no es que la promesa haya desaparecido, es que el proceso se hizo largo. Querías ver resultados inmediatos, querías que el milagro llegara en tu calendario, pero Dios nunca firmó tus fechas. Él trabaja en su tiempo, no en el tuyo. Y su tiempo siempre llega cuando el alma ya está lista para recibir sin perderse. Las promesas no son negadas, son maduradas. Hay palabras que se cumplen rápido, pero las más grandes, las que transforman tu destino, necesitan ser cultivadas. No es demora, es diseño. Cada promesa pasa por el fuego del silencio, por el túnel de la duda, por el peso de la espera. Dios no lo hace para hacerte sufrir, sino para fortalecer tu confianza. Si todo llegara sin esfuerzo, tu fe se debilitaría. Pero cuando ves que nada se mueve y aún así sigues creyendo, el cielo se conmueve. Porque la fe que no depende del resultado es la que provoca los milagros más profundos. La promesa no ha muerto, solo está madurando dentro del tiempo perfecto de Dios. Recuerda a Abraham, que esperó lo imposible. Recuerda a José, que soñó con grandeza mientras estaba en una cárcel. Recuerda a David, que fue ungido rey cuando aún pastoreaba ovejas. En cada historia, la promesa fue más grande que la prueba. Pero todos tuvieron algo en común, no dejaron de creer. Y eso es lo que Dios busca en ti. Que aunque no veas señales, mantengas encendida la fe, porque hay promesas que respiran en silencio, y cada día que confías, respiran más fuerte. A veces, lo que parece olvido es protección. Si Dios aún no te entregó lo que esperas, es porque su promesa no se trata solo de darte algo, sino de formarte para sostenerlo. La bendición sin carácter se pierde, pero la bendición después del proceso permanece. Dios quiere que cuando recibas lo prometido, no sea un peso, sino una herencia. Y por eso, mientras tú esperas, Él te moldea. No es que no lo hayas merecido, es que lo que viene necesita una versión más firme de ti. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te lo prometió, lo cumplirá. No importa cuántas circunstancias intenten ahogar esa palabra, no importa cuántas veces la duda haya tocado a tu puerta. Si Dios habló, esa palabra sigue viva. Puede parecer enterrada, pero no muerta. Y cuando menos lo esperes, brotará con fuerza, como una semilla que atravesó el invierno y florece al primer rayo de sol. Por eso, no entierres lo que Dios aún no ha terminado. No le pongas punto final a lo que el cielo aún está escribiendo. Tu promesa respira porque fue dicha por un Dios eterno y su voz no expira. Cada vez que crees, la mantienes viva. Cada vez que oras, la alimentas. Cada vez que agradeces antes de ver el milagro, el cielo se mueve a tu favor. La promesa sigue ahí, latiendo, esperando el instante exacto en que todo se alinee para revelarse. Y cuando llegue ese día, entenderás que el silencio no fue olvido, que la espera no fue pérdida, y que lo que Dios prometió era mucho más grande de lo que imaginabas. Descubrirás que la promesa no solo cambió tu historia, sino también tu corazón. Y entonces dirás con certeza, Dios nunca se olvidó, solo estaba preparando el momento perfecto. La promesa aún respira, y muy pronto respirará dentro de ti, el renacer de lo que parecía muerto. Hay momentos en los que todo parece haber terminado. Las fuerzas se agotan, las esperanzas se marchitan y los sueños quedan enterrados bajo el peso del tiempo.
Miras hacia atrás y solo ves ruinas, recuerdos de lo que alguna vez fue vida. Te convences de que ya no hay vuelta atrás, de que aquello que Dios alguna vez te prometió se perdió para siempre. Pero Dios es experto en resurrecciones. Lo que tú das por muerto, Él lo ve dormido. Lo que crees que ya no tiene solución, Él lo llama semilla. Porque el final, en sus manos, siempre puede convertirse en un nuevo comienzo. A veces, Dios permite que algo muera para que descubras que la vida no depende de tus fuerzas, sino de su poder. Él deja que todo caiga, no para destruirte, sino para enseñarte a mirar desde otra perspectiva. Los sueños rotos no son un fracaso, son el terreno donde Dios planta algo nuevo. Donde tú ves cenizas, Él ve fertilidad. Donde tú ves una tumba, Él ve una puerta. No es el fin, es la transición hacia algo más profundo, más real, más tuyo. Dios no resucita lo superficial, Él resucita lo esencial. El renacer no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza en lo más interno. Primero resucita tu fe, luego tu esperanza, y después todo lo demás. Dios empieza reviviendo tu interior antes de restaurar tu exterior. Porque si no cambia tu corazón, lo que reviva afuera volverá a morir. Él sopla vida en tu espíritu antes de soplarla en tus circunstancias. Y cuando su aliento te alcanza, lo que estaba seco vuelve a florecer. Hay algo en ti que el dolor no pudo destruir, la chispa de lo eterno. Esa es la evidencia de que lo muerto no está perdido, solo está esperando el toque de Dios para volver a respirar. Mira cómo actúa el Creador. Cuando todo parece perdido, Él se acerca y dice, levántate. Esa palabra tiene poder. Lo hizo con Lázaro, lo hizo con el hijo de la viuda, lo hizo con tu esperanza. Dios no necesita condiciones ideales para obrar, solo corazones dispuestos a creer una vez más. No importa si tu fe es pequeña, su poder no depende de tu tamaño, sino de tu disposición. Y cuando decides creer otra vez, aunque tiemble tu voz, el cielo se mueve a tu favor. Porque la resurrección no comienza con un milagro visible, comienza con un sí silencioso dentro de ti. Hay cosas que creíste que habían muerto para siempre, un sueño, una relación, una parte de ti, pero Dios no ha dicho que terminó. Lo que tú enterraste con lágrimas, Él está a punto de levantar con gloria. Lo que el enemigo pensó que había destruido, Dios lo está usando como escenario para mostrar su poder. No te asustes si el proceso duele. Toda resurrección comienza en una tumba, y toda tumba que Dios visita se convierte en testimonio. El dolor fue real, pero también lo será la restauración. Lo que parecía muerto no solo revivirá, será más fuerte que antes, porque cuando algo resucita por obra de Dios, vuelve con propósito. Ya no será como antes, será más puro, más sabio, más lleno de vida. Y cuando otros vean lo que Él hizo en ti, sabrán que no fue casualidad, sabrán que fue el toque del cielo. El renacer no es volver al pasado, es avanzar con una nueva identidad, una nueva visión, una nueva fuerza. Así que no llores más por lo que se apagó. No entierres tus esperanzas ni cierres tu corazón. Lo que hoy parece muerto pronto será testimonio de que Dios sigue obrando. Él no ha terminado. Solo está esperando el momento exacto para mostrarte su poder. Y cuando ese momento llegue, entenderás que nada de lo que moriste fue en vano, porque cada caída te llevó más cerca de la resurrección que ahora se aproxima. Dios está diciendo hoy, no llores más, porque lo que diste por perdido volverá a vivir. Caminar otra vez. Hay un punto en la vida donde te cansas de caer, de intentar, de esperar. Un punto donde ya no queda energía para seguir y lo único que deseas es detenerte. Pero ahí, en ese suelo de cansancio, es donde Dios extiende su mano y te dice, levántate, aún no ha terminado.
Porque caminar otra vez no es una obligación, es una invitación. No es ignorar lo que dolió, es decidir que el dolor no será tu dirección. Caminar otra vez es reconocer que, aunque la herida aún duela, hay un propósito más grande que tu pasado y que el mismo Dios que te vio caer te espera para verte avanzar. No importa cuántas veces hayas tropezado, ni cuántas veces la vida te haya dejado sin aire. Lo importante es que aún puedes moverte. Dios nunca te pedirá que corras cuando apenas puedes levantarte. Él solo te pide un paso, uno pequeño, uno sincero. Porque un paso de fe vale más que 1000 días de miedo. Tal vez no sabes hacia dónde vas, pero si te mueves en obediencia, Él guiará tus pasos. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas la luz suficiente para dar el siguiente paso. Esa es la esencia de la fe, avanzar incluso cuando no ves la meta. Caminar otra vez significa renunciar al peso del pasado. Significa soltar las culpas, las comparaciones, los ¿qué hubiera pasado si? Significa dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar al frente. La vida con Dios no se trata de entender todo, sino de confiar en quien te guía. Él no te promete un camino sin obstáculos, pero sí una presencia constante en medio del camino. Cuando te atreves a dar un paso más, aunque tus piernas tiemblen, el cielo lo reconoce como un acto de valentía. Porque creer después de haber sido herido no es ingenuidad, es fe en su redención. Quizás perdiste el rumbo, quizás te alejaste sin darte cuenta y ahora sientes que ya es demasiado tarde para volver. Pero no lo es. El camino hacia Dios siempre está abierto y cada paso que das hacia Él es correspondido por 1000 pasos suyos hacia ti. Caminar otra vez no es volver al mismo lugar, es avanzar hacia una nueva versión de ti. Es entender que la caída no fue el final, sino la pausa que necesitabas para recordar quién te sostiene. Dios no se impresiona por la perfección, se conmueve por la perseverancia. Él no busca caminantes que nunca tropiecen, sino corazones que no se rindan. Y si hoy sientes que no puedes más, está bien. Él puede caminar por ti hasta que tus fuerzas regresen. Lo importante es no quedarte donde el dolor te detuvo. Hay vida más allá del miedo. Hay esperanza más allá de la pérdida. Hay propósito más allá de la herida. Pero tienes que dar el primer paso. Cada paso que das con fe reescribe tu historia. El pasado no puede dictar tu futuro cuando Dios camina contigo. Él endereza caminos torcidos, sana rodillas debilitadas, renueva al cansado y fortalece al que duda. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer que no caminas solo. Porque incluso cuando no lo sientes, Él va delante de ti abriendo puertas, apartando peligros, preparando encuentros divinos. Así que levántate, no con prisa, sino con propósito. No con orgullo, sino con gratitud. El polvo del camino no define tu valor, solo recuerda que has vivido. Dios no te llamó para que te quedes mirando las ruinas, te llamó para reconstruir sobre ellas. Caminar otra vez no borra lo que pasó, pero redefine lo que viene. Es el testimonio de que la fe no siempre vuela, a veces simplemente camina, paso a paso, hacia lo que Dios prometió. Y cuando mires atrás, no verás solo huellas de dolor, verás la evidencia de su fidelidad. Verás que incluso en tus pasos más débiles, Él te sostuvo. Caminar otra vez no es empezar de cero, es continuar con sabiduría, con esperanza y con una nueva fuerza nacida del quebranto. Porque quien camina con Dios nunca retrocede, solo avanza, incluso cuando el camino parece incierto. Cada paso que das es una declaración de fe. Estoy vivo, sigo creyendo y Dios sigue conmigo. Este no es el final, es el comienzo de tu propósito.
Hay finales que duelen tanto que parecen eternos. Momentos en los que la historia se cierra con un silencio pesado, con un adiós inesperado, con una puerta que no se abre más. Te quedas mirando ese punto final, creyendo que ahí termina todo. Pero lo que tú llamas final, Dios lo llama transición. Lo que tú ves como pérdida, Él lo ve como preparación, porque en los caminos del cielo ningún cierre es definitivo. Todo lo que termina contigo continúa en las manos de Dios. Este no es el final, es el inicio de algo que aún no entiendes, pero que un día agradecerás. Cada lágrima que has derramado, cada noche en que creíste que ya no podías más, ha sido parte de un entrenamiento silencioso. Dios no te estaba castigando, te estaba formando. No te estaba rechazando, te estaba reposicionando. Porque solo quien atraviesa la oscuridad aprende a valorar la luz. Solo quien se ha roto entiende la necesidad de la restauración. El propósito no nace en la comodidad, sino en la transformación. Y tú, aunque no lo veas aún, estás siendo transformado en alguien más fuerte, más sabio, más preparado para cumplir el llamado que te espera. Dios no escribe tragedias, escribe procesos. Y todo proceso tiene su clímax, su momento donde el dolor se convierte en impulso. Puede que hayas perdido mucho, pero lo que viene no se compara con lo que dejaste atrás. Porque el propósito no se mide por lo que tienes, sino por lo que aprendes a dar después de haber sanado. Este momento que estás viviendo no es una ruina, es un cimiento. Lo que parecía tu caída fue en realidad el punto exacto donde Dios empezó a levantarte. Hay un instante en que el alma se cansa de lamentar y decide creer de nuevo. Ese instante es tu renacimiento. Cuando dices, basta de mirar atrás. Cuando eliges confiar aunque no entiendas. Cuando te atreves a caminar otra vez con esperanza. El cielo celebra porque estás abrazando tu propósito. No el que tú planeaste, sino el que Dios soñó para ti desde antes de tu nacimiento. Y ese propósito no depende de tus errores, depende de su gracia. Él ya sabía por dónde ibas a desviarte, ya conocía tus miedos, tus caídas, tus desvíos. Aún así, te eligió. El final no llega cuando todo se rompe, llega cuando decides no volver a creer. Pero mientras tengas fe, aunque sea del tamaño de una semilla, hay futuro, porque la fe es la llave que abre el siguiente capítulo. Este no es el final, es el momento donde Dios toma el control y te dice, ahora me toca a mí escribir. Y cuando Él escribe, las cenizas se convierten en testimonio, las heridas en sabiduría y las lágrimas en poder. Dios no ha terminado contigo. Todo lo vivido tenía un propósito oculto, enseñarte a reconocer su voz, a descansar en su voluntad y a entender que la victoria no siempre se siente como esperabas. A veces la verdadera victoria es simplemente seguir de pie, porque estar de pie después de todo lo que has pasado ya es un milagro. No subestimes el poder de seguir creyendo. Cada paso que diste en medio del dolor te acercó más a tu destino. Y lo que parecía tu ruina será la plataforma desde la cual otros verán la fidelidad de Dios. Mira hacia adelante. Deja atrás las preguntas que no tienen respuesta y las culpas que ya fueron perdonadas. Lo que pasó no puede cambiarse, pero lo que viene puede redimirse. Dios está a punto de abrir puertas que no esperabas, de unir piezas que no sabías que encajaban. No temas. Él no necesita que entiendas el plan, solo que confíes en el propósito. Porque cuando confías, todo comienza a alinearse. Este no es el final, es el amanecer después de la noche más larga. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete aunque tarde. Es el comienzo de la parte más poderosa de tu historia, la del propósito. La parte donde tu dolor se convierte en mensaje, tu caída en ejemplo, tu espera en testimonio. La parte donde entiendes que sobrevivir no era el objetivo, sino ser transformado.
Dios te llevó hasta aquí no para detenerte, sino para lanzarte hacia lo que fuiste creado a hacer. Y cuando des el primer paso en esta nueva etapa, sentirás dentro de ti esa certeza profunda, casi sagrada. Ahora lo entiendo. Esto no era el final, era el comienzo de mi propósito. Si esta oración tocó tu corazón, no la dejes aquí. Lo que Dios comenzó en ti necesita espacio para crecer. Este momento no fue casualidad, fue una cita divina entre tu alma y su voz. Si sentiste su presencia, si alguna palabra te recordó que aún hay esperanza, quédate cerca. Este canal no es solo un lugar para escuchar, es un espacio para caminar juntos, para crecer, para seguir creyendo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de fe, donde cada video es una nueva oportunidad para volver a empezar. Aquí no solo oramos, aquí respiramos propósito, hablamos esperanza, recordamos que aún hay vida después del dolor. Y si conoces a alguien que hoy siente que ya no puede más, compártelo. Sé el puente que Dios usa para tocar otra alma. El cielo no terminó su obra contigo. Esta oración fue solo el inicio. Hay más que Dios quiere decirte, más que quiere sanar, más que quiere revelar. Así que no te vayas con prisa, quédate un poco más. Da clic en el próximo video que aparece en tu pantalla y permite que la voz de Dios siga guiando tu historia. Porque esto, lo que estás sintiendo ahora mismo, no es un final, es el comienzo de algo grande.